a todos y a todas. Muy buenas noches a los invitados, al profesor Sebastián, a nuestras maestrantes y a todo el equipo de Unimonserrate. Bueno, es un gusto dar inicio a nuestro tercer coloquio interdisciplinario Sujetos, Contextos y Diversidades Educativas. Estaba rememorando cuando iniciamos el primero. Ya hoy precisamente hablábamos con el padre que el otro año vamos a tener nuestro primer corte de graduados, Dios mediante. Entonces uno como que no lo cree, como que uno dice, ¿de verdad ya graduados? Bueno, hace que iniciamos una maestría realmente muy bonita en la construcción misma, como fue pensada curricularmente, teniendo en cuenta también esas necesidades que conllevan a. Entonces uno dice, hablar de diversidad, diversidad es todo. E irónicamente la diversidad lleva a todo tipo de violencias y conflictos. Lleva acuerdos y desacuerdos. Porque tristemente no reconocemos, no respetamos, no somos solidarios frente a esas diversidades. Entonces hablar de ello, realmente cuando uno habla de diversidad, sin discriminar un tipo, digamos que étnica, sexual, educativa, pues es algo que toca fibras, es una palabra que toca fibras, sobre todo cuando ha llevado hasta muertes, ¿no? Suicidios, por la falta del reconocimiento de que el otro o la otra es diferente. Le doy la bienvenida a nuestros invitados, espero que se sientan como en su casa. Ya el profesor Sebastián nos va a hacer un breve resumen de su perfil. Esperamos que sea un espacio significativo. Y bueno, bienvenidos. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias. Sebastián. Gracias, André. Buenas noches para todos, a nuestros invitados especiales de la noche de hoy también. Una calurosa bienvenida desde el programa de Maestría en Educación desde y para las Diversidades. Y pues efectivamente, como nos lo presentaba ahorita nuestra directora de programa, la profe Adnei, pues es un espacio muy emotivo hoy porque es nuestro tercer coloquio ya y pues hacemos todo un esfuerzo acá como para generar estos espacios académicos de reflexión y que nos lleve pues a tener unas percepciones y unos reconocimientos de otros desarrollos de externos como ustedes que nos acompañan el día de hoy, que nos permite indudablemente crecer en esta ruta formativa y de aprendizaje. El coloquio se llama Sujetos, Contextos y Diversidades Educativas, tal como está en nuestra línea de investigación del programa y que pues atiende a unos elementos polémicos que pues entre hoy y mañana nos van a convocar todos los elementos propios de la investigación. Para Jefferson, bienvenido. Es muy grato tenerte en este espacio. Esperamos pues compartir esos aprendizajes contigo. Yo les cuento a todos y a todas que pues Jefferson tiene un amplio recorrido en el campo académico también y pues en toda la parte de instituciones educativas. Entonces me va a permitir leer un poco tu perfil, una síntesis para que todos conozcamos esa trayectoria que tienes. Jefferson es filósofo, investigador, es coordinador de convivencia escolar actualmente en el Colegio Liceo Parroquial San José. Es docente de lógica, directivo en Red Filocol y bueno, muy sentidas palabras aquí, siento pues digamos el momento para expresar porque nos dice que es padre de Juan y de Salomé también, compañero de Catalina y bueno, algo muy poético y muy profundo es que su nombre es suspendido en el inmenso universo, cayendo constantemente alrededor del sol. Entonces, Jefferson, bienvenidos. Me encanta el toque poético de tu perfil. Creo que eso te hace diverso y auténtico también. Entonces, agradecemos este espacio que nos regalas en la noche de hoy. Y como no podría ser de otra forma, también darle la bienvenida a Ernesto Gabriel. Bienvenido a este espacio también. Nuestro invitado internacional desde Bolivia nos acompañas. Entonces, también bienvenido al espacio. Yo les cuento que Ernesto Gabriel Moreno de la Quintana es antropólogo de la Universidad Técnica de Oruro, dice su perfil.
También es maestro en pensamiento y cultura en América Latina en México y doctorando en pensamiento y cultura en América Latina también, en esa ruta de formación. Secretario académico del Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL México, investigador en varios proyectos de Bolivia, Argentina y México, y cuenta con varios artículos académicos y un libro publicado y premiado eh, por el Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, a nuestros invitados, bienvenidos y pues bueno, empezamos con esta reflexión académica en el coloquio interdisciplinar. Muchas gracias. Entonces, bueno, ¿quién se anima? Si les parece, arranco yo, no hay ningún problema, ¿sí? Voy a presentar entonces en este momento la pantalla. Regálenme un momento, por favor. Hay una presentación por aquí que quiero compartirles. Y la idea entonces sería que con base en esta presentación ir dialogando respecto a algunas ideas que quiero pues proponer aquí a propósito de este compartir la palabra. ¿Ustedes me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Ok, a propósito del tema que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con convivencia y diversidad, quiero proponerles partir del siguiente enunciado, que es un enunciado que le corresponde a Aristóteles o que le pertenece a Aristóteles. Aristóteles en la Ética manifiesta que la sociedad es una segunda naturaleza para el ser humano. La afirmación de entrada nos propone reflexionar sobre varios aspectos que giran en torno a esto que es la sociedad. La sociedad es una segunda naturaleza para el ser humano, ¿sí? Aristóteles es bien conocida la afirmación, el hombre es un ser político o para la política o un animal político. Y entonces en ese sentido parece que hay unas implicaciones que giran en torno a lo político y que también giran en torno a la construcción de sociedades y quisiera pues partir un poco desde allí. Profe Jefferson, Dime. perdón interrumpirlo, es que creo que no se ve la presentación, o sea, se ve la pantalla, no sé, sale algo raro, sale como presentación, pero no sale la imagen. Ah, ok. Salimos, cerramos acá y la abrimos de nuevo. A ver, regálenme un momento. Y compartimos de nuevo. A ver. Los signos digitales también, digamos que son signos cardinales que reflejan el estado fisiológico del cuerpo y las alteraciones de las funciones normales del organismo. Son 5 signos digitales importantes. Después en parte de acá ustedes la van a encontrar. Volví a abrir aquí abrí de nuevo la presentación. Sí, ahora sí se ve la pantalla del navegador. Ah, ok. Entonces, ya está viendo, regáleme un momentico que el internet está un poco lento. Mientras que termina de abrir. Y ahí continuamos. Bien. Y vamos acá, ¿sí? Ahora sí se ve la presentación bien. Sí, señor. Ah, ok, listo. Bueno, entonces decía que hay unas implicaciones que giran en torno a la idea de sociedad y también hay unas implicaciones que giran en torno al hecho de lo político. Y en ello me gustaría en una primera instancia detenerme un poco para poder escalar de a poco y llegar a esta idea de la diversidad o de lo diverso, que es el propósito pues que se han planteado ustedes en este conversatorio. Y quiero que lo hagamos pues de la siguiente manera. Tengamos un diálogo muy breve con base en estas dos cosmologías que quiero presentar y que quiero ponerlo allí como para discutir. Si de pronto llegasen a haber preguntas en el chat o comentarios,
no vayan a dudar, por favor, en detenerme. Sí me gustaría ir escuchándolos. De pronto, si existen también preguntas, saber cuáles son para ir dando respuesta a medida que vayamos pues avanzando en la presentación. Bien. Una primera, el mito es una construcción importantísima dentro de las narrativas y dentro de lo que implica construir imaginarios y narrativas y dentro de lo que implica construir lo que somos hoy como seres humanos y como sociedades. Uno de los mitos que quiero proponer es el famoso mito de Prometeo, básicamente porque desde allí podemos reunir una serie de elementos que giran en torno a los objetivos que tiene la educación, ¿sí? Voy a hacer una muy breve reseña de lo que es el mito y voy a ir allí resaltando cuáles son esos aspectos que me parecen importantes dentro del mito. En un libro que se llama, que tiene por título Historia de la Pedagogía de los profesores Banano y Bisalberghi, ellos proponen que a partir de esta idea de un Prometeo y de un Epimeteo encargados de distribuir convenientemente entre todas las especies las cualidades de que los dioses han dado, manifiesta que en esa intención, bueno, Prometeo le confía a Epimeteo esta labor y Epimeteo lo hace lo mejor posible, sin embargo, pues no cae en cuenta de que hay una especie que se queda sin estas cualidades y es la especie humana. Uh, eh, Manifiestan los autores, los seres humanos caminan descalzos, los seres humanos están desnudos, los seres humanos están a la intemperie, en conclusión los seres humanos son vulnerables y esta es la primera palabra que quisiera allí dejar un poco suspendida, la vulnerabilidad del ser humano. Es entonces que Prometeo, cuando se entera de lo que Epimeteo pues le cuenta, decide robar el fuego y la habilidad mecánica a Hefestos y a Atenea. Y aquí aparece un segundo elemento que les pido suspendamos al lado de la vulnerabilidad del ser humano y tiene que ver con la habilidad mecánica. Es decir, parece que los griegos tienen la intención de pensar que dejamos de ser vulnerables en tanto poseemos una habilidad, en este caso la técnica, para poder superar esa vulnerabilidad. Aquí están estos dos elementos un poco ahí suspendidos. En ese sentido, dice el diálogo que van teniendo allí los autores, el género humano es dotado de la capacidad de crear y aparece también con la habilidad mecánica la capacidad del arte de emitir sonidos y articular palabras, es decir, aparece el lenguaje. El género humano poseía la técnica y el lenguaje, sin embargo, no tenía garantizada la vida, pues vivían dispersos y cuando trataron de reunirse entraban en conflicto con facilidad. Estaban propensos de nuevo a la extinción y es cuando, dice el mito, aparece Zeus, interviene en las sociedades griegas y obsequia a los seres humanos un tercer elemento que pretendo quede suspendido allí al lado de estos dos primeros elementos que he acabado de señalar, y es precisamente este que tiene que ver con la política y con la política la capacidad de convivir. En una primera instancia se reconoce a los seres humanos vulnerables. En una segunda instancia, Prometeo da el fuego y la habilidad mecánica para superar esa vulnerabilidad. Pero aún y con el fuego y la habilidad mecánica, el ser humano sigue siendo vulnerable y Zeus intercede y le da la política y con ella la capacidad de convivir para tratar de superar esta vulnerabilidad. No obstante, en esta narración quisiera permitirme dos conclusiones. La primera, los seres humanos no pueden vivir sin la mecánica y sin la política, en tanto que necesitan superar la vulnerabilidad. La segunda, la mecánica y la política son artes. Es decir, no se dan a priori, ¿sí? Parece que lo que nos quieren decir es que al ser arte se dan es a posteriori, es decir, después de la experiencia, lo cual quiere decir también que deben ser aprendidas. En este sentido, la formación de los seres humanos es larga y hay una comparación muy bella que hacen allí respecto a la formación de los seres humanos frente a las demás especies, ¿sí? Las demás especies, si vemos un potro que recién nace,
inmediatamente pasa un tiempo muy corto e inmediatamente se pone de pie. Mientras que para el ser humano el tiempo es un poco más largo porque pues se concibe desde el mito que debe aprenderlo a hacer. Es decir, mientras que en la biología del potro, en su organismo, parece que es innato y se pone de pie inmediatamente porque está en su naturaleza, parece que en la naturaleza del ser humano no están este tipo de habilidades y debe aprenderlas a posteriori, es decir, después de la experiencia. Y pues es entendible, Aristóteles es un biólogo y está pensando la biología del ser humano y la condición humana desde esa biología. Entonces es en ese sentido que tenemos ahí tres palabras por ahora suspendidas. Somos vulnerables, tenemos una serie de habilidades que necesitamos comenzar a desarrollar y dentro de esas habilidades que tenemos que comenzar a desarrollar, eso no implica que dejemos de ser vulnerables. Respecto al segundo mito, que me parece también muy bello y es un tanto interesante en cuanto nos permite contemplar otros elementos que pueden sumarse a estos tres primeros, es precisamente este que tiene que ver con la mitología maya, ¿sí? El intento de los dioses que en un momento aburridos quieren hacer al ser humano y se piensan cómo hacerlo, ¿sí? El primer intento del hombre es a partir del barro, ¿no? Aquí está un poco como irónica la escritura, hace parte del diario El País, un artículo que tiene por título La materia de la que se hacen los hombres, y la forma en cómo está escrito es bastante irónico y a veces como un poco descontextualizado, pero en el fondo lo que nos interesa es lo que nos dice pues el mito. El mito que dice, convierten al ser humano, lo hacen a partir del barro, pero entonces cuando caía las lluvias se deshacía con facilidad, le era incapaz de hablar, de reproducirse, y pues se dan cuenta que el barro no es el elemento que les permite hacer al ser humano. Entonces los dioses prueban con un segundo elemento y en este caso me refiero a la madera, ¿sí? Parecía que funcionaba mejor, se podían poner en pie, hablaban, reproducían, pero no tenían alma ni memoria. Y eso era un problema ya que no recordaban quiénes fueron sus creadores, ¿sí? La mitología maya un poco está apelando al significado o al símbolo, a lo que representa la, la, el elemento, ¿sí? Lo que representa el barro, lo que representa la madera, y de ahí uno entiende por qué consideraron que el elemento fundamental para ser el ser humano es el maíz, ¿sí? Del maíz se producen muchísimos alimentos, se producen muchísimas, incluso bebidas, ¿sí? Y es a partir del maíz en donde dicen, vamos a pensar al ser humano desde el maíz, utilizan el maíz de un color para hacer la figura humana y utilizan el maíz del otro color, que específicamente es el rojo, para desde allí dotar al ser humano de sangre y que sea la sangre la que recorre todo el cuerpo y pues permite que haya vida en el ser humano, ¿sí? Y es aquí donde aparece el cuarto elemento que me gustaría que pudiéramos mirar, y es esa facultad o esa propiedad que tiene el maíz de cambiar. Es como el cuarto elemento, ¿sí? En ese panorama, eso es lo que en principio les propongo. Somos vulnerables, tenemos una serie de habilidades por aprender, ¿sí? Dentro de esas habilidades que tenemos por aprender hay una muy importante que es la política, pero dentro de ese panorama hay un cuarto elemento que considero es importante, que nos lo proponen en este caso los mayas, y refiere al cambio, es decir, somos cambio, estamos en constante cambio. No es solamente Heráclito quien está pensando del cambio, sino también son los mayas pensando que cambiamos como lo es está en nuestra naturaleza, que en este caso es el maíz. Entonces, a partir de estos cuatro elementos, me permito traer a Adela Cortina en una afirmación que ella utiliza en un librito en donde habla sobre ética. Yo me permito leerlo aquí un poco. Dice, debemos diseñar una ética desde la cordura, desde el sentido de lo que es justo, desde la libertad y desde la compasión. En un mundo como el nuestro, este camino apunta como una brújula hacia la construcción de una sociedad en la que todos los seres humanos sean ciudadanos sin exclusión.
Actualmente, Adela Cortina es una de las defensoras de una ética de la no exclusión. Es decir, y no con esto quiero decir que antes de ella no existan pensadores, pedagogos que hayan hablado sobre la importancia de, de, de pensarse una educación en donde todos nos veamos incluidos, pero sí viene siendo una filosofía muy propia de la ética, es decir, hay algo que está pasando con la ética, la invitación que hace ella es necesitamos comenzar a repensarla desde la escuela, desde las universidades, es decir, necesitamos comenzar a pensar que la ética no es una materia de relleno, como a veces piensan en las universidades, incluso también en las escuelas, cuando les hablan, por ejemplo, de temas que tienen que ver con proyecto de vida, uno escucha fácilmente a los muchachos decir esta materia, o a los papás también decir, no, esta materia no es importante, es más importante matemáticas, etcétera, porque parece que hay una equivocada concepción de lo que implica la ética para la vida del ser humano, ¿sí? Entonces es en ese sentido en donde a lo que le apunta la filósofa es precisamente a decir, necesitamos educarnos éticamente para poder construir una ciudad sin una ciudadanía sin una sociedad sin exclusión, es decir, ser ciudadanos sin exclusión. Y aquí pues aparece un quinto elemento que tiene que ver precisamente con la no exclusión. ¿Qué es lo que pasa? Venimos tejiendo un camino en donde hay una serie de elementos que considero deben ser tenidos en cuenta a la hora, en el aparato general de la enseñanza, ¿sí? En los planes, en las mallas, en la convivencia escolar. Estoy hablando como en el plano del colegio, ¿sí? Que deben seguir tenidos en cuenta. No obstante, estos aspectos reflexivos se enfrentan en un escenario en el que, o bien es cierto, se encuentran con personas que le dan ruta, camino a este tipo de ideas y se permite la promoción de espacios de participación estudiantil, se permite espacios en donde participan no solamente los estudiantes, sino también los padres de familia. Es decir, hay tierra para poder cosechar. Ese es el primer escenario con el que estos elementos que vengo proponiendo se podrían llegar a encontrar. Pero también está el segundo escenario, que es el que me preocupa a mí como educador, como docente, como padre de familia, como acompañante de la convivencia escolar, etcétera. Y es este escenario en donde no te encuentras con la tierra que te permite cosechar, sino te encuentras todo lo contrario con un tejido que parece que no da, no hay cómo cosechar, ¿sí? Es decir, encuentras todas las oposiciones, encuentras una estructura concreta, férrea, en donde hay oposición a una nueva mirada respecto a cómo se debe impartir la educación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que siento yo? ¿Sí? ¿Qué es lo que siento yo? En el proyecto de convivencia escolar del Liceo Parroquial San José, dentro de la investigación que se realizó para proponer una convivencia novedosa para el colegio, venimos haciendo como ese rastreo de qué fue o en qué momento histórico, cuál es el momento concreto en el cual se da ese nacimiento de este tipo de escenarios en donde parece que no se da paso a la duda, no se permite la duda. Y es Agamben, un filósofo italiano, quien en un textico que se llama Altísima Pobreza, se llama el libro de este filósofo, va a decir, mire, hay una serie de escenarios en un momento histórico y concreto en el cual parece que no hay espacio para la duda, empieza en Roma y se fortalece en los monasterios de la época medieval. Con esto que estoy diciendo, siguiendo la idea de Agamben, no estoy queriendo decir en ningún momento que la época medieval sea eso que nos han enseñado durante mucho tiempo muchos filósofos. Sí, que es la época oscura, que es la época en donde no se avanzó, que es la... No, yo siento que en la época medieval hay una serie de elementos importantísimos, tanto para la filosofía como para la matemática. Hay una serie de pensadores importantísimos que no solamente en Occidente, sino en Oriente, en toda la parte del norte de África, llegando hasta lo que hoy es Portugal, España. Hay una serie de pensadores que por allí estuvieron pensando cosas bien interesantes que tienen que ver con la matemática, con la medicina, con la astronomía, con la física, ¿sí? Entonces, en ningún momento, y permítanme en este paréntesis, estoy queriendo decir que la época medieval haya sido una total época de la oscuridad, ¿sí? Sin embargo, Agamben sí hace una excepción con unos
escenarios o unos espacios en los que parece se vive otro tiempo, se vive otro espacio y también parece que no hay espacio para la duda, y es el monasterio, ¿sí? Tomemos el ejemplo del abad y tomemos el ejemplo de un monje. Si bien es cierto que hay unas cuestiones que el monje debe asumir cuando quiere dar el paso para convertirse en eso, en un monje, también es cierto el hecho de que asistimos a una época de la transfiguración total de lo que significa el sujeto dentro de la sociedad, ¿sí? Es decir, olvidas y dejas atrás un poco lo que implica ser sujeto en la sociedad en la cual tú vives, te olvides incluso de tu nombre porque eres bautizado de nuevo, te olvidas incluso de tu ropa porque eres revestido con, con un nuevo atuendo y pasas al monasterio a habitar de una manera distinta, bajo unos preceptos, bajo una norma, bajo la obediencia firme al abad, que es la representación de Dios dentro del monasterio, y en donde no se permite precisamente a los monjes ese espacio incluso de leer, ¿no? En algunos escenarios esto llega a suceder. Estas vivencias dentro de los monasterios, Agamben las va a venir trayendo y va a ir mirando y examinando en la historia en qué momentos estos escenarios van apareciendo de manera paradigmática en la historia, ¿sí? Esta forma de habitar el monasterio, ¿sí? Y en ese sentido se va a dar cuenta que sí existen otros momentos en la historia en donde parece que hay un nuevo revestimiento, una nueva actitud por portar, un cierto abandono de lo que se es por lo nuevo, ¿sí? Lo que se presenta como nuevo, que en este caso es el nuevo habitar en el monasterio, y se va a dar cuenta que existen dos escenarios, ¿sí? Pero en general sí, podríamos decir que es un gran escenario partido en dos, ¿sí? Uno de ellos es o tiene que ver con el campo de concentración, en donde los sujetos ingresan al campo de concentración y tienen un nuevo habitar, es decir, los elementos del monasterio se llevan al extremo de erradicar por completo la subjetividad de las personas, del ser humano, y asistiríamos allí a algo que Foucault llama una desubjetivación, ¿sí? Es decir, lo que se espera que el ser humano debe ser, más no lo que él va encontrando a partir del camino que va caminando, etcétera, etcétera. Es el campo de concentración y estos elementos del campo de concentración se ven reflejados en una norma que aparece en nuestras constituciones y que es precisamente la norma del estado de excepción. Es decir, parece que somos incluidos dentro de la defensa de la seguridad, de la propiedad privada, etcétera, etcétera, pero a la vez somos excluidos en tanto las decisiones no nos las preguntan, sino las toma únicamente el Ejecutivo y pueden ser decisiones como las que, por ejemplo, hemos leído cuando vamos un poco allí a Chomsky, a Nussbaum, que hablan acerca de lo que implicó, por ejemplo, el estado de seguridad proclamado después del 11 de septiembre de los atentados de los Estados Unidos, de lo que implicó, por ejemplo, proclamar el estado de seguridad en un país como Francia después de los atentados a esta revista que hacía caricaturas, ¿sí? De lo que implicó, por ejemplo, cuando Alemania declaró estado de seguridad con el fin de cerrar fronteras para no permitir el ingreso de personas que huyen de la guerra en Oriente Medio, ¿sí? Y del hecho de saber que básicamente cuando tú eres una persona, ¿sí? Que no tiene derechos, que estoy pensando en las personas que de pronto vienen de Venezuela hacia Colombia o hacia otros países de Latinoamérica, que huyen de su país, ¿sí? Esa huida tiene unas implicaciones. Y dentro de los estados de excepción, cuando cierran fronteras, cuando declaran un estado de excepción, pues básicamente los países se convierten no en campos de concentración, pero sí en estados en donde se guardan ciertos elementos de estos espacios. ¿Mm? Muchos hemos sido como testigos y nos ha causado gran tristeza ver lo que pasa en la frontera, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, ver la separación de niños de sus familiares, los separan en lugares distintos, pareciera que los derechos humanos allí no están presentes.
Entonces, en ese sentido, estos elementos se van proyectando en distintos espacios pues, de la historia. Y se ve en el colegio, ¿sí? No estoy queriendo decir, insisto, que el colegio sea un campo de concentración, como tampoco estoy queriendo decir que el monasterio sea un campo de concentración, como tampoco estoy diciendo que cuando un Estado declara el estado de excepción, se convierta en un campo de concentración. Estoy diciendo que guarda ciertos elementos. Hay una suerte de elementos allí y se podrían llegar a detectar en la medida en que vamos haciendo este tipo de comparaciones. Y en el colegio también se pueden rastrear estos elementos. ¿Cuáles serían estos elementos? El uniforme es un elemento, ¿sí? La unificación. Cuando en el manual de convivencia está establecido que todos los estudiantes deben tener el mismo corte de cabello, o cuando está establecido que las mujeres deben tener el uniforme como dice el manual de convivencia, es decir, la normalización, ¿sí? La normalización de una serie de atributos que precisamente le apuntan al propósito de este conversatorio y que es lo diverso, ¿no? Es decir, cuando el colegio se preocupa más por la uniformidad que por mirar cómo trabaja con lo diverso, ¿sí? Y esta es como una primera crítica que precisamente hace Zuleta, en este sentido un poco siguiendo esta idea de subjetivar, etcétera, etcétera. Zuleta manifiesta en un textico que se llama Educación y Democracia, en una entrevista que le hacen, él manifiesta que es impresionante cómo la escuela misma se ha preocupado más por otros asuntos que le corresponden más a otras instancias, que de pronto preocuparse por aquello que tiene que ver con la enseñanza, ¿sí? Con cómo abrir espacios de enseñanza en donde el ser humano se desature de una serie de cosas y aprenda otras y que le sirvan como herramientas para ser un individuo socialmente óptimo, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esta preocupación por la escuela de concentrarse en asuntos que parece que no son tan importantes, ¿sí? Yo lo llamo, estamos en la escuela debatiendo constantemente entre lo fundamental y entre las prioridades, ¿sí? Yo creo que lo fundamental es un poco más trascendental que las prioridades y eso es algo que le está pasando pues en este momento como a la escuela, ¿sí? ¿Qué pasaría, pienso yo, si en una escuela dejamos de debatir si el estudiante se peina o no se peina así, si se pinta o no se pinta así, si se pone el arete o no se lo pone, si lleva y comenzamos y superamos esos debates y comenzamos a hablar de otro tipo de cosas? Mi pregunta es, ¿de qué cosas hablaríamos si el debate no fuera esto? ¿Sí? Si el debate no fuera la desubjetivación de los sujetos. O sea, esa es como la pregunta que me hago. Entonces, cuando la escuela se separa de estos 5 elementos, parece que la escuela tiene en cuenta que sí somos vulnerables, parece que la escuela sí tiene en cuenta que debemos aprender una serie de habilidades, parece que la escuela en los proyectos, en el PEI de las escuelas dicen preparamos o educamos ciudadanos para el futuro, parece que la escuela tiene un compromiso político, ¿sí? Parece que la escuela entiende que estos elementos que hemos venido mencionando son importantes, pero la pregunta que se hace uno es, ¿qué pasa entonces cuando uno en la sociedad no ve el reflejo de lo que se supone que la escuela entiende? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno ve que en las noticias, en los comentarios del día a día, en la panadería, en el supermercado, seguimos hablando de sucesos, de situaciones que ocurren que se supone que debían de alguna u otra forma haber sido tratadas contundentemente en la escuela y por lo menos generar individuos reflexivos que se detengan a pensar si lo que voy a hacer es o no correcto, ¿sí? Decía un profesor en algún momento en el colegio, decía, es que tú le preguntas a alguien qué es respeto y te define respeto y te define 5 o 6 veces con, es decir, significados diferentes, pero en la práctica el respeto no se ve. Si hablamos de responsabilidad, por ejemplo, y definimos la palabra responsabilidad, sin embargo, salimos a la calle, vamos manejando un carro, vamos conduciendo un carro y vemos que en la práctica eso no se ve, ¿no? Si yo puedo adelantarte, te adelanto, si te boto el carro, te boto el carro encima, si yo me alcanzo a pasar el semáforo, aunque ya está en rojo, me lo alcanzo a pasar, me lo paso. Entonces, la pregunta de nuevo aparece, ¿no? ¿Será que la escuela, aunque dice conocer y aunque dice saber a qué se tiene que dedicar, ¿será que verdaderamente lo está haciendo? Es una reflexión que nace, pensemos en estos pensadores, no sé, desde Montessori en adelante para acá,
cuántas propuestas en cuanto a la enseñanza y en cuanto a lo pedagógico, cuántas propuestas nacen, cuántas propuestas están plasmadas en los libros, pero cuántas de las propuestas que escuchamos hoy realmente son novedosas y no precisamente una copia, es decir, un copy-paste, esto que están tan de moda ahorita en el país, un copy-paste de estas ideas y que finalmente no termina siendo algo novedoso, sino termina siendo eso, ¿no? Un copy-paste de estas ideas, ¿sí? Entonces, esa es como el panorama que yo me encuentro en la escuela, que no con esto que les estoy pues contando significa que sea desesperanzador, ¿no? Paulo Freire escribe un libro muy bonito que se llama Pedagogía de la Esperanza, un libro en donde reivindica otro texto que se llama Pedagogía del Oprimido, en donde dice algo que no podemos perder es la esperanza. Es decir, yo veo en este escenario un escenario en donde hay posibilidades para la acción. Eso es lo que veo en este escenario, ¿sí? Un escenario en el que es posible mirar de qué forma superamos estas prioridades, yo las llamo sistémicas, porque pareciera que hay unos intereses muy en el fondo, en la intención de uniformar a las personas. Parece que hay unos intereses muy en el fondo, en la intención de tener unos horarios supremamente rígidos en donde entran y salen a una hora, pasean en un patio, etcétera, etcétera. Parece que hay unos intereses muy profundos de alguien particularmente en el que la intención, por ejemplo, de que el estudiante se ponga de pie cuando entra el profesor, se siente únicamente cuando el profesor le dice que se siente, que pareciera que el estudiante no pudiera preguntar, que pareciera que el estudiante no pudiera, hoy en las escuelas, muchas escuelas dicen, vamos a hablar de pensamiento crítico, pero cuando el estudiante en algún momento le manifiesta al profesor o a la profesora o a quien sea dentro del colegio, le manifiesta que no está de acuerdo, nos da miedo el pensamiento del estudiante, es decir, somos totalmente reaccionarios frente a esta posibilidad de alguien que está pensándose lo que le están pidiendo, ¿sí? Me siento que el escenario de la escuela es un escenario muy amplio en donde se pueden hacer bastantes cosas. Es esto precisamente lo que nos plantea Zuleta en ese librito que les comentaba de educación y democracia y educación. Él dice, lo más difícil, pero importante y necesario es intentar conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente. No obstante, parece que le tenemos miedo a la diferencia, ¿sí? Uno dice en algún momento, no sé, en cualquier espacio en donde uno esté compartiendo con alguien, es que los otros no sabemos escuchar. Y alguien escribe en el chat, no sé, en el conversatorio escribe, uy, que usted, un profesor, esté diciendo que no sabemos escuchar me parece terrible. Pero ¿por qué es tan difícil de entender que el otro es diferente y está tratando de pensarse la cuestión de la escucha? ¿Sí? Es decir, llenamos a los demás de nuestras expectativas, que en últimas terminamos a la hora de llenar a los demás de nuestras expectativas, terminamos es aniquilando lo diferentes que los demás seres humanos pueden llegar a ser, ¿sí? En este sentido dice Zuleta, la diferencia como aquello que enriquece e impulsa la creación del pensamiento. Yo creo que ahí está el quid del asunto, ¿sí? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis a propósito de esta idea de inclusión. Esa idea de inclusión, la primera vez que yo la escuché en un librito de educación popular. Escribe Simón Rodríguez, que es conocido por ser el profesor o el maestro de Simón Bolívar el Libertador. Dentro de los 5 o 6 elementos de educación popular, una educación para el pueblo que proponía Simón Rodríguez después en esta época de poscolonización, uno de los elementos es la inclusión, ¿sí? Sin embargo, yo me pienso en este momento la idea de inclusión, porque es que siento que hay un binario, ¿sí? Como lo hay en muchos conceptos, ¿sí? El bien, el mal, alto, bajo, etc. Hay un binario en esta idea de la inclusión. Parece que la inclusión, los colegios hoy la han adoptado como vamos a recogerte, a reconocerte, ¿sí? Vamos a aceptarte, pero hay una serie de normas para que tú estés acá. Hay una serie de condiciones para que tú estés acá. Entonces, en ese sentido, esa inclusión vendría siendo a la vez una exclusión, es decir, te incluimos, pero te excluimos porque no respetamos como piensas, sino necesitamos que entiendas más bien tú que tienes que comportarte así para sentirte incluido dentro de nuestro colegio. Y pasa en los grupos de amigos, pasa en los equipos de trabajo, pasa en muchos lados. ¿Sí? Yo
Yo pienso que debemos superar esta instancia de la inclusión y siguiendo un poco a Zuleta en este textico, en este ensayo de elogio a la dificultad, creo que es importante comenzar a reconocernos como seres humanos que habitamos espacios diferentes, ¿sí? Es decir, la diferencia ya está. No es que llegamos y la diferencia se hizo, no, la diferencia está. El cambio está, ¿sí? Es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Ya lo reconocía Spinoza en sus escritos. El cambio está allí, ¿sí? Somos modos que participamos de una sustancia infinita, que en este caso sería el famoso Dios de Spinoza. Entonces, en ese sentido, en el sentido en el que nosotros somos seres humanos que habitamos en un espacio en donde hay cambio y diferencia, la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cómo hacemos para asumir la diferencia y el cambio? No es que nosotros incluyamos, es que el cambio ya está, la diversidad está, la diferencia está. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros nos encontremos con la diversidad, la diferencia, el cambio? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? ¿De qué manera lo vamos a asumir? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Mm? Eso es lo difícil. Por eso Estanislao Zuleta, en este texto de Elogio a la Dificultad, dice, es que eso es lo complicado. Nosotros, parafraseando un poco a Zuleta, él dice, preferimos una vida estática, un quietismo absoluto, dice él, un quietismo absoluto, porque le tememos al cambio, ¿sí? Parece que hay algo allí que no nos da tranquilidad, ¿sí? No nos da tranquilidad. En ese sentido, ¿qué sucedió en el Liceo Parroquial San José a propósito de estas ideas que pues vengo aquí compartiéndoles ya para finalizar? ¿Qué hicimos? Llevamos poniendo en práctica un proyecto de convivencia escolar que ya hoy cumple 2 años, 2 años. Hicimos unos pilotos en el año 2020 y comenzamos a trabajarle de lleno en el año 2021 y comenzamos aquí yo traigo algunas cosas que hemos hecho dentro del colegio, no están todas, algunas cosas que hemos hecho dentro del colegio que intentan precisamente asumir la diversidad del colegio, ¿sí? ¿Pensamos diferente? Sí, necesitamos recoger todas estas ideas diferentes que hay. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de la creación de un congreso que se llamó el primer Congreso de Pedagogías en la Convivencia Escolar, del cual la Unimonserrate fue parte. Llamamos a personas externas al colegio, a exalumnos, a padres de familia, a alumnos del colegio, a profesores de otros colegios, a profesores de nuestro colegio, es decir, a muchas personas que pudieran aportarnos ideas desde la diferencia, ¿sí? Que pudieran seguir alimentando un proyecto de convivencia que efectivamente sea eso, diverso, ¿sí? Organizamos a partir de los gustos particulares, por llamarlo de alguna manera, organizamos y recogimos a un grupo de mujeres que se convirtieron en el colectivo de mujeres del liceo, siendo que es un colegio parroquial, ¿sí? Pero se permitió el espacio, es decir, recogimos a un grupo de mujeres que comenzaron a dialogar sobre lo que implica ser mujer en la sociedad. Recogimos a un grupo de estudiantes, líderes estudiantiles, que hicieron parte de un colectivo que se llamó el Colectivo Popular de Líderes del Liceo. Básicamente nos reunimos con la intención de pensar cómo hacer para movilizar ideas y para agenciar un poco la importancia y la responsabilidad que tiene la participación estudiantil dentro de estos espacios académicos, ¿sí? Y de mirar cómo hacer para vincular la comunidad al colegio. Organizamos espacios en donde incluimos a los más pequeños para hablar acerca de lectura. No es aprender a leer, es a partir de la experiencia de la lectura encontrar escenarios posibles, ¿sí? Imaginarios, lugares posibles, utopías, lo llama Freire en algún momento, ¿sí? Esos escenarios posibles, buscar escenarios posibles, de tal forma que se pueda incentivar en los más pequeños la importancia del liderazgo desde pequeños, ¿sí? Y lo mismo se hizo con los grandes. Reunimos a un grupo de estudiantes que comenzó a hablar acerca de la importancia del cuidado de la casa común, que es una intención que tiene la Unimonserrate y el CEAB, el Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá. Y reunimos a un grupo de estudiantes que comenzó a hablar acerca de la importancia del cuidado de la Pachamama, ¿sí? A propósito de esta Abhyala en la cual nosotros vivimos, ¿sí? Pero también tenemos un podcast en donde reunimos las historias de aquellas personas que quieren decir cosas y no saben cómo decirlas. Y a partir de este espacio comenzaron a contar sus historias y esto nos acercó un poco más. En estos 2 días que hemos estado de grado se entregó ese certificado de reconocimiento a la primera generación de líderes del colegio, que fueron un total de 18 líderes. Ellos fueron los que se encargaron de estos escenarios, ellos fueron los que promovieron estos escenarios.
¿sí? Ellos y ellas fueron los que se encargaron de impulsar y de llevar estos escenarios a cada uno de sus compañeros de tal forma que pudieran, digamos, hacerlos partícipes de esto que estábamos proponiendo. Y seguramente si continuamos van a aparecer muchos más escenarios por lo mismo, porque pues la diversidad está y es enorme, ¿sí? Es grandísima. ¿Mm? ¿Qué es lo que tiene que hacer la escuela? Yo creo que la escuela tiene que regresar un poco a estas ideas que mencionábamos desde el principio, ¿no? Somos vulnerables, eh, necesitamos habilidades, necesitamos enfocarnos en la enseñanza de habilidades que nos enseñan a asumir las sociedades de hoy, sociedades injustas, sociedades desiguales. Necesitamos seres humanos que entiendan que aunque conocen y saben de estas habilidades, las desarrollan, las llevan a la cúspide. Eso no implica que tengan que dejar de prepararse, ¿no? Y ese es el aspecto profundo político que le preocupaba en el fondo a Aristóteles, ¿no? Aristóteles incluso decía que había ciertas edades de ciertas personas que debían participar en la política porque le preocupaba mucho. Era el escenario en el que se encontraban un grupo de personas y le preocupaba mucho esos escenarios y la manera en cómo nos desenvolvíamos en estos escenarios. De ahí que para Aristóteles el oikos, la casa, fuera importante, ¿sí? Es decir, que aquí, siguiendo un poco esta idea de Aristóteles, deberíamos buscar un microescenario que piense, por ejemplo, en exalumnos y que piense, por ejemplo, en la familia, ¿sí? Como ese primero, como ese oikos, como ese primer oikos. De tal manera que podamos ir pensando las sociedades y mirar cómo vamos o cómo seguimos trabajando este entretejido de habilidades que necesitamos todos aprender. Pero repito, habilidades actuales que respondan a las situaciones actuales sociales y culturales de los contextos en los cuales nosotros vivimos. ¿Mm? Y que aún, y aunque entendemos que somos seres políticos, también entendamos que esos escenarios en donde nos movemos cambian. ¿Sí? La educación está en constante movimiento, está en constante cambio, cambian constantemente. Debemos estar en la capacidad de responder al cambio, que no pase lo que decía hace un momento siguiendo estas ideas de Stanislao, que no pase que nos sumergimos en un quietismo absoluto en el que esperamos que el mayor miedo de Freire es ese, ¿no? En el que la desesperanza nos gobierna a tal punto que simplemente nos cruzamos de brazos y aceptamos un escepticismo pasivo, totalmente contrario a lo que tal vez Nietzsche pensaría en algún momento cuando proponía un activismo un nihilismo activo, ¿sí? Una actitud existencial totalmente pasiva en donde soy un arrojado al mundo sin responsabilidades, ¿sí? Sartre decía en algún momento, la responsabilidad que tenemos precisamente en ese arrojo es fundamental. Y es tan importante que es precisamente hacerse, si entendemos que hemos sido arrojados, entendemos que tenemos una responsabilidad con el mundo. Entonces Freire diría diría lo contrario, ¿sí? Diría, bueno, no lo contrario. Siguiendo un poco la idea de Sartre, podría uno pensar Freire en algún momento cuando afirma que los seres humanos no deben abandonarse en esa desesperanza, es precisamente en el fondo decir lo que dice Sartre, ¿no? Sea responsable de la existencia. Hay que ser responsables de la existencia, ¿sí? Y ya con esto, yo no sé si me pasé de tiempo, finalizaría con esta afirmación de Martha Nussbaum, que está en un librito que se llama Crear Capacidades. Es un librito que escribe Martha Nussbaum. Dice, solo hay una lista de capacidades humanas centrales. Esperaría yo que con esto pudiéramos seguir tejiendo esta conversación y que pudiéramos quedar con la pregunta que queda ella aquí al final. En el paradigma del desarrollo humano, para alcanzar estas capacidades se aplican las mismas normas y criterios en todas las naciones, ordenándolas conforme a su competencia con el objetivo de proveer a toda una comunidad de estas capacidades importantes. No obstante, se pregunta y se preocupa Nussbaum. Vivimos en un mundo diverso. ¿No es acaso dictatorial o servir a aplicar un único conjunto de normas a todos los pueblos del mundo? A esta presentación, por ejemplo, si quisiéramos hacerle una... críticas tendrá muchas seguramente, pero una importantísima, ¿sí? ¿Dónde están los pensadores de acá? ¿Sí? Porque aquí hay pensadores que en Latinoamérica están diciendo cosas y están diciendo cosas muy importantes. ¿Sí? Donde hay una representación de pensamiento, por ejemplo,
de las comunidades negras, ¿sí? Donde hay representación, por ejemplo, estaba pensando en comunidades LGTBI, hay personas que están pensando allí. Es decir, si realmente queremos pensar la diversidad, a esta presentación le falta muchísimo. Pero es simplemente pues una abrebocas que quiero proponer a propósito de este arrejuntamiento que ustedes están proponiendo desde la universidad. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Realmente aquí yo estaba pero encantada escuchándote, todos los aportes que nos diste, los referentes que sin duda son valiosos y que aquí lo que tenemos es que actuar, ¿no? Porque hay muchas cosas, pero no podemos seguir quedándonos en el papel y no avanzar y no transformar realmente esas realidades. Sebastián, ¿estás por ahí? Sí. Sí, por acá estoy. 1, 2, 3. Sí, justamente. Bueno, pues no sé si escuchamos un poco también la intervención que tiene Ernesto, por temas también como de pronto si abrimos el debate en este momento nos podemos como extender un poco más en el tiempo y al final hacemos una ronda de reflexiones y de preguntas que surgen de las diferentes reflexiones. Entonces, no sé, Ernesto, si te parece, te escuchamos en lo que tengas preparado para hoy. Claro que sí, sí. Bueno, sugiero que pueda compartirles un poco de lo que quiero exponerles el día de hoy y más adelante vamos tejiendo como hilos de sentido y significado a la problematización que nos comparte muy amablemente Jefferson, que es una pregunta problematizadora que apertura, ¿no es cierto? Aperturadora de conocimiento y problematizadora en estos espacios, en estos tiempos. Entonces, pues yo les comparto un poco acerca de lo que me toca compartirles con un concepto muy, muy frágil, que es la interculturalidad, y un poquito sobre la experiencia desde IPECAL, cómo se está trabajando esta cuestión con los dispositivos teóricos metodológicos que podrían servir muchísimo en la escucha que ustedes puedan tener, resaltando lo que dijo Jefferson, ¿no? Que la escucha no sabemos escuchar, o sea, escuchamos lo que nos conviene escuchar, no escuchamos lo que el otro nos está queriendo decir, informar, ¿no? Entonces, si les parece, yo doy inicio a la conversación un poquito y después entramos a las preguntas y demás, y vamos compartiendo. Muy bien. Bueno, a ver, no, yo quiero destacar esta voluntad y compromiso que tiene la Universidad Unimonserrate. Agradecer a Moni por la invitación, por supuesto. Más que todo, por la voluntad de la producción de conocimiento colectivo, que es lo que se necesita en América Latina, ¿no? Más en estos tiempos sin sentidos, tiempos bélicos, de indiferencia, de incertidumbre, donde se debilitan inclusive las democracias. El construir conocimiento colectivo es un desafío epistémico en el sentido de pensamiento y didáctico, por supuesto. Ahora me toca poder conversar un poco sobre esta categoría o concepto que es la interculturalidad, que yo les decía hace un momento es un concepto muy manipulado en estos tiempos. Yo creo que tiene un desajuste de la realidad, porque la realidad está en constante movimiento y la interculturalidad ha sido o es un concepto muy ornamental, de uso ornamental en los países en América Latina, ¿no? Que está desfasada de la realidad, es un concepto muy cosmético, vaporoso, por así decirlo, donde en un inicio la interculturalidad se creía que era el encuentro entre el indígena y el mestizo, entre la diferencia, donde había un diálogo entre culturas, pero realmente había un diálogo. ¿Y para qué necesitábamos el diálogo? ¿Realmente es lo que queríamos? ¿Un diálogo cultural? No, eso es falso. Se supone que el diálogo intercultural se da en un proceso fluido, donde el otro me reconoce como par, como legítimo otro. Pero esto no sucede. Reconocer a otro como diferente tampoco implica que haya un diálogo igualitario, ni mucho menos haya un buen diálogo, ¿no? Nos han hecho creer, porque estas son políticas públicas para América Latina de la interculturalidad, que nosotros, todos nosotros, en esta relación dilemática, podíamos caber dentro del concepto de la interculturalidad, ¿no?
Pero reitero, ¿para qué queríamos ese diálogo? ¿Para una estrategia económica? ¿Para una estrategia de desarrollo? O el diálogo intercultural puede propiciar el reconocimiento de la diferencia, pero no podemos olvidar que también puede posibilitar nuevas formas de control capitalista, ¿no? ¿Qué sucede en nuestras constituciones en América Latina? Estuve revisando un poquito la colombiana, por ejemplo. Sí aparece el término de interculturalidad. No sé si es en el artículo 7 donde dice diversidad étnica y cultural, algo relacionado con la interculturalidad, ¿no? Donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Eso lo pongo entre comillas. Lo mismo en México, por supuesto, lo mismo en Ecuador, Bolivia, que en Bolivia y Ecuador, dentro de sus constituciones, ha sido como el boom de la interculturalidad por tener un presidente de rasgos indígenas. Se cree que llega a ser un estado intercultural, plurilingüe, etcétera. Y voy a traer la palabra de uso ornamental eh, por el tema de los conceptos, ¿no? Los conceptos, y tomando un poco, tratando de articular lo que nos ha compartido Jefferson en cuanto al lenguaje, o sea, la importancia de los conceptos, porque cada concepto o categoría tiene una carga histórica y por supuesto también una carga teórica. Supongo que la interculturalidad, a partir de lo que yo trato de encontrar o de definir o cómo se han dado la interculturalidad en Bolivia, no es lo mismo o no va a ser lo mismo por la carga histórica que la interculturalidad en Colombia, que la interculturalidad en México. Obviamente hay una estructura donde están dentro de los derechos humanos, la interculturalidad, etcétera. Pero no olvidemos de dónde nace, ¿no? esta categoría. Yo voy a hacer así un poquito de historia para que vayamos ubicándonos la intencionalidad que se tenía y a partir de dónde nace este concepto de interculturalidad, mal llamado interculturalidad, mal usado, por supuesto. Les comento que en la India, en los años más o menos 20 o 1948, en la aplicación de su constitución, hay un hindú de las castas intocables que se llamaba Ambedkar. Él hace toda una lucha para que hayan cupos de esta casta que eran los intocables, que eran clases pobres, por supuesto. Entonces hace toda una lucha para que dentro de la Constitución de 1948 existan los cupos, ¿no? De servicio público, de educación, etcétera. Son los primeros acercamientos sobre la interculturalidad. En los años 40 hay un debate liberal, social, sobre la igualdad, la desigualdad, donde involucran sentimientos, emociones, libertad, derechos, valores, etcétera, ¿no? Gramsci escribía y señalaba que una gran parte o el 50% de la batalla de colonización se conquista o se puede ganar conquistando el corazón y la cabeza. Conquistando el corazón y la cabeza tenías la mitad de la batalla ganada. Posteriormente se da ese periodo multicultural, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, hay un sector crítico de la sociedad que se vuelca a la inclusión, pero la inclusión al sistema, ¿no es cierto? Ahí aparecen los civil rights, los derechos civiles en Estados Unidos, las políticas multiculturales de manera superficial. Mismo Estados Unidos crea élites multiculturales con sus políticas de inclusividad, ¿no? Hay personajes notables de estas élites multiculturales. Condoleezza Rice, si la ubican, Obama, por supuesto, con su esposa, Kofi Annan, etcétera. Entonces, los estados crean esas élites multiculturales. En mi país, a manera de comentario, inclusive hay una ley que criminaliza la cuestión racial. O sea, hay una situación anterior con el tema de la otredad, con el tema del racismo, etcétera. ¿No es cierto? No sé si han leído a Aníbal Quijano, por supuesto, que se refiere al tema de la raza. Hay una ley que criminaliza todo acto de discriminación, violencia, etcétera.
Hay un ministerio, un viceministerio de interculturalidad, hay grupos interculturales, mal llamados grupos interculturales, porque no solamente la interculturalidad se refería a la cuestión étnica, ¿no es cierto?, indígena. Y son estos mismos estados que crean ciertas élites, en el sentido de que por ser un grupo mal denominado intercultural, tienes mayores derechos que el resto de la población civil. O sea, donde por ser grupos interculturales, pues avasallar tierras, puedes tener, no sé, mayores prioridades del Estado, mayores recursos, etcétera. Entonces ahí hay un error y un mal uso de esas equivalencias culturales, ¿no? ¿Entre quiénes? Interculturalidad, ¿entre quiénes? ¿La regulación de la cultura acaso es ajena al poder? No. No hay que olvidar que la interculturalidad está relacionada a las lógicas de poder, donde una cultura dominante y otra dominada, por tanto hay una relación asimétrica entre esas culturas. De allí el pensamiento de Aníbal Quijano, que pone en descubierto esos conceptos universales, y tomando un poco sobre la filosofía o la formación filosófica de Jefferson, está la importancia de la resignificación o resemantización de conceptos o categorías. Porque no es lo mismo un concepto o categoría creada, qué sé yo, en la escuela de Frankfurt, en Alemania, que signifique miedo, traer ese miedo, ese concepto, a la Universidad Monserrate de Colombia, que vaya a significar el mismo miedo. No es lo mismo. Hay que resignificar y reconstruir o resemantizar conceptos a partir del conjunto de involucrados, de participantes, de los sectores sociales, que vayan a dar sentido y significado a esas palabras, a esos conceptos. Eso es muy importante dentro de la academia y es parte fundamental, por supuesto, de la filosofía, de poder hacer ese trabajo, ¿no? Hay una cuestión importante donde si no tenemos la capacidad de reconocer el espacio donde ser sujeto, no vamos a ser capaces de generar proyectos alternativos, porque no van a tener sentido. Vamos a estar bajo el predominio de comportamientos normativos que nos compartía Jefferson, ¿no? Dentro de las academias, dentro de las escuelas, por supuesto, dentro del Estado, porque nos movemos de manera normativa, olvidándonos la importancia de lo que hace al mundo, que es el sujeto, la importancia del sujeto. Es la intencionalidad de donde yo soy parte del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, la recuperación subjetiva del sujeto en el mundo y del mundo en el sujeto. La interculturalidad reviste múltiples significaciones históricas de los conceptos, ¿no? Tiene distintos usos semánticos, el uso de conceptos es un problema de razonamiento, por supuesto, de símbolos, significaciones semánticas, históricas. Cada concepto tiene la carga histórico-cultural, ese cuerpo teórico. Este concepto de interculturalidad debería traernos campos de posibilidades de sujetos diferentes de naturaleza y, por supuesto, por tanto, proyectos diversos y alternativos. ¿Y qué pasa cuando somos grupos heterogéneos? Llegamos a ser incómodos para los estados, para los que están en el usufructo del poder. Llegamos a ser incómodos porque va a ser un desafío para el poder estatal de que haya una diversidad, porque produce un conflicto, una diversidad de heterogeneidades, ¿no? Dentro del sistema, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Llegamos a ser homogéneos. Una misma palabra, una misma vestimenta, una misma manera de pensar. Entonces, es un desafío para el Estado y es lo que no quieren, ¿no? La heterogeneidad. Y por eso la importancia, y muy bien llamada, de la maestría de las diversidades, desde y para la diversidad. Hay una cuestión y un problema muy importante en estos tiempos relacionados con el tema de las desigualdades, ¿no? Hoy en el mundo
El problema no es la cuestión de las desigualdades, sino del adueñamiento de los sujetos, de mentalidades, de tierras, por supuesto, de tecnologías, de la economía, adueñamiento de la vida, adueñamiento de la muerte, adueñamiento de los cuerpos. Estamos volviendo a un retroceso como un sistema refeudal, donde existen las colonias señoriales, los lores, por ejemplo, etcétera. Y hay una semántica pedagógica del adueñamiento donde nosotros como academia tenemos que tener la opción y la capacidad de darnos cuenta de esos problemas que son emergentes, que no los llegamos a nombrar. Hay que ponerle nombre a estos fenómenos sociales, pero ese nombre a partir de la construcción comunitaria colectiva entre sujetos, ¿no? Al principio yo les estaba señalando que había un antecedente al concepto de la interculturalidad, que era la cuestión racial, ¿no? Hay una distinción en el mismo continente americano. La raza americana, por ejemplo, me refiero a Norteamérica, a los Estados Unidos y Canadá, existe una clasificación racial por familia. En nuestro mundo es el blanqueamiento, ¿no es cierto? En la clorificación de la sangre. O sea, en lo nuestro no es lo mismo ser racial o el concepto de raza anglosajona, porque allá es una clasificación genealógica. Acá en América Latina, la cuestión racial se da por el tema familiar. En una familia, por ejemplo, no sé, tenemos un hermano, es el hermano negrito, ¿verdad? Tenemos un hermano, hola, blanquito, etcétera. Es como que, sí, una clasificación familiar. Y dentro de esa clasificación familiar existe el blanqueamiento o la clorificación de la sangre que dice Rita Segato, ¿no? El bleaching, como la lavandinación, la clorificación de la sangre, etcétera. Entrando en un juego de olvido de nuestra historia, ¿no? De manera genealógica, por supuesto. Hay un ejemplo bien interesante respecto a esto sobre la raza y la interculturalidad. No sé, por supuesto, yo creo que han leído a Frantz Fanon. Él saben que, bueno, ha escrito Los Condenados de la Tierra, Máscaras Blancas, Pieles Negras, etcétera. Y hace un comentario bien interesante cuando él va a Francia, él un erudito sobre la literatura francesa, la historia francesa, se conocía más de Francia que los propios franceses. Pero Frantz Fanon de Martinica, en Francia, no llega a ser francés. Hay una vista del otro, una mirada del otro, de que Frantz Fanon, por supuesto que no va a ser francés. Frantz Fanon es de Martinica y en Francia no va a ser francés, por más que tenga todo el conocimiento o mayor conocimiento que los propios franceses, ¿no? Hay una cuestión que se llama como tenemos los paisajes, llevamos en el cuerpo esa lectura del cuerpo racializado, por supuesto, ¿no es cierto? La cuestión de la raza permanece, no desaparece por el poder adquisitivo. Eh, Hay sociedades transicionales de pueblos indígenas donde están en una posición con un pie frente al blanco, con otra frente a los suyos. Hay una captura o cooptación de cacicazgos, de líderes indígenas, etcétera, fácilmente corrompibles. Por eso que digo que el concepto de la interculturalidad es tan frágil, tan maleable, tan de uso ornamental, tan manipulable, ¿no? Que llega a capturar a estos sujetos realmente de los pueblos indígenas, donde los capturan y aprenden a hacer una cosificación del mundo, apartándose de la vida comunal, ¿no? Aprendiendo el mercantilismo blanco, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, al cual yo pertenezco, existen unos posgrados, etcétera, donde existe la necesidad
y la exigencia real del pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico a partir de un compromiso ético-político. Entre los dispositivos que se manejan dentro de la formación crítico-hermenéutica están la didactobiografía, que es un elemento fundamental y fundante del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, que es que difiere mucho de la autobiografía. La didactobiografía se construye de manera comunitaria, de manera comunal, donde uno, por ejemplo, Gabriel, yo expongo en la vida, mi vida, de qué manera se ha dado hasta ahora. Y el grupo hace uso de la problematización de la pregunta, haciéndome dar cuenta de elementos que yo no había percibido en ese momento. No es lo mismo escribir tu autobiografía, por supuesto, que alguien más te diga, mira, que te haga una problematización y te diga, ¿y qué pasó con este punto? ¿Y qué pasó con la relación con tu madre, con tu padre? ¿Qué pasó? ¿Por qué elegiste estudiar la maestría en diversidades? ¿No es cierto? Entonces, entre la exigencia que se tiene dentro de este instituto de pensamiento crítico está la producción de conocimiento, pero a partir de la palabra. La palabra es importantísima en nuestros espacios formativos. La escucha crítica es súper importante, por lo que decía que no sabemos escuchar. Hacer las preguntas con sentido y significado, no es preguntar por preguntar. Eh, hacer una lectura, no sabemos ni siquiera leer, y eso es muy cierto, y yo rescato lo que dice Jefferson por el ejemplo que nos trae la escucha, no sabemos leer. Eso que deberíamos aprender en primaria, no, ahora no lo leemos de manera superficial, los textos que nos dan. No agarramos, tenemos un párrafo y hacemos una lectura crítica de los conceptos o categorías que nos comparte ese autor. Y extrayendo los conceptos o categorías que nos comparte ese autor, nosotros darle sentido y significado a esas palabras claves que nos comparte. Es como hacer ese ejercicio de resignificar. Hay una propuesta de que el sujeto dentro de este proceso de formación active lo que es la conciencia histórica. Activar la conciencia histórica, pero de manera que esta conciencia histórica no se quede ahí, sino que produzca conocimiento y producir conocimiento de manera comunitaria, de manera colectiva, sin exclusión, por supuesto. Ahí creo que hay un encuentro más importante que va más allá de ese concepto de la interculturalidad. No sé, hay economistas, hay antropólogos, historiadores, hay filósofos, hay ingenieros de sistemas, en esos círculos de reflexión donde además de aprender el plan curricular de una maestría del doctorado, se entra en convivencia y esa convivencia genera conocimiento. Y de esas propuestas de que generan conocimiento de manera comunitaria, porque no solamente es uno el que hace y construye categorías, sino de manera comunitaria, participan todos y fortalecen los problemas de investigación de manera crítica. No sé, hay un espacio de diálogo, de preguntar, oye, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo va esta situación? ¿Podemos ayudarte de esta manera? Etcétera. Entonces, hay un conjunto comunitario donde se van tejiendo sentidos, significados, sentimientos, voluntades, deseos, experiencias, pero realmente con un compromiso ético-político. Y bueno, pues hasta ahora o hasta aquí quería compartirles sobre esta breve experiencia para poder aperturar el espacio de preguntas y diálogo y de escucha y que fluya la palabra, ¿no? Que es tan importante. Bien, Ernesto, muchísimas gracias también por este espacio que nos regalas y nos brindas. Por supuesto a Jefferson, ahorita que nos expresaste todas tus ideas. Yo les cuento varias reflexiones que me surgen mientras nuestros maestrantes se van animando a alzar su mano, a escribir sus pensamientos y sentires, porque somos muy de la escuela de Franz Borda también acá del sentir pensar. Entonces, mientras se van animando como a eso.
De pronto, Sati, también más adelantico nos acompañes un poco con esa reflexión. Y justamente algo que sí quiero acentuar un poco es que, pues bueno, es un programa grandísimo porque estudiar una maestría en educación y también una maestría en diversidades al mismo tiempo, pues nos genera un espacio muy amplio. Hoy que nos convoca el tema de la investigación es, bueno, hacia dónde, hacia qué abanicos quiero investigar, a dónde me quiero enfocar, cuáles son esos temas. Y vamos a tener un escenario más adelante, ya digamos con cada uno de los maestrantes del programa para que ellos puedan presentar sus propias ideas de investigación, sus adelantos, sus progresos. Pero aquí saltamos de un tema a otro fácilmente. Tenemos como esa capacidad de omnipresencia porque estamos hablando de discapacidad, pasamos a hablar de enfoque de género, luego nos vamos con población LGTBI. Hoy que ustedes nos presentan toda esta información importante que también hace parte de nuestro objeto de estudio del programa. Por supuesto, Jefferson, nos enriquece mucho tu participación porque muchos acá somos docentes, hemos sido docentes de colegio, sabemos todo lo que expresabas. Tengo dos palabras que rescaté: la uniformidad, casi que se vuelve dicotómico con el tema de la diversidad, y también pues todo lo que se genera internamente en la convivencia escolar que refleja esas problemáticas y de pronto esos elementos allí que surgen en la convivencia misma de todos, ¿no? No solo de los estudiantes entre sí, sino también de los profes con los estudiantes, bueno, elementos que allí se trabajan. Y por supuesto, Ernesto, tu tema de interculturalidad, pues acá tenemos muchas apasionadas maestrantes con el tema de interculturalidad. Han surgido muchos proyectos de investigación relacionados con migrantes, porque pues acá en Colombia estamos ahorita en un momento importante que no solo podemos clasificar de la migración Venezuela-Colombia, sino también del impacto interno que tienen las migraciones entre sociedades, entre departamentos, entre escenario rural. Tenemos muchas acá líderes y lideresas de algo que tenemos en Colombia, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde pues recogemos estas poblaciones de enfoques diferenciales y que efectivamente pues nos da un abanico amplio de mirar pues todo ese elemento. Entonces, muchos elementos tengo aquí anotado. Podría extenderme también un buen rato en eso. Me gustaría que hablar mucho de pedagogías decoloniales contigo, con Ernesto, y hablar pues justamente pues todo lo de convivencia escolar también con Jefferson, quienes están allí inmediatamente pues involucrados en esos temas de estudio. Entonces, por este lado, esas reflexiones, no sé, Sati, si quieras Sí. mencionar algo. Además que nos tenían atrapados, ¿no? Acá yo estaba pero encantada escuchando primero a Jefferson y luego cuando llega todo el tema de interculturalidad que les cuento que ahora nosotros estamos gestando un proyecto de investigación desde la maestría relacionada con la interculturalidad. Bueno, hay varias variables allí, pero es bien interesante porque por esa falta de reconocimiento a esas culturas, a esas diversidades, lo que mencionaba cuando empecé, se gestan todo tipo de violencias. Las violencias en la escuela se dan por ello. Y hubo un aspecto que me dejó ahí y que me tiene pensando, y es, no podemos hablar de diversidad si no hablamos de solidaridad, si no hablamos de respeto, si no hablamos de empatía, si no hablamos de escucha. Sería absurdo, ¿verdad? O sea, no sería nada lógico hablar de una educación desde y para las diversidades con todo lo maravilloso que ustedes nos han expresado con esos autores. Adela Cortina, que fue una de mis referentes cuando hice la maestría. Entonces, nos dejan de verdad que o por lo menos a Adnei Ramírez, y sé que a Sebastián también, y me imagino que a Mónica, nos dejan como esa de seguir mirando, de seguir revisando, de mirar también y de comprender la responsabilidad que tenemos liderando esta maestría. Y lo que siempre se les dice a los maestrantes es, bueno, y después de tener ese título, muy lindo el título con ese nombre y esa denominación que tiene tan hermosa esta maestría, es qué vamos a hacer con ese título. Más allá de colgarlo en la pared, ¿qué vamos a hacer
si realmente vamos a transformar realidades, porque sí que lo necesitamos, sí que necesitamos cambiar, porque la situación acá en Colombia y creo que a nivel de Latinoamérica no es fácil, no es fácil. Los índices de desarrollo humano por el piso, de desempleo, de violencia, bueno, es totalmente preocupante, pero lo que mencionaba también, hay muchos postulados, creo que de acá van a salir muy buenas investigaciones y qué vamos a hacer con eso que estamos investigando, que estamos indagando y que nos estamos volviendo expertos. Moni levantó la mano, ¿verdad? Sí, con una pregunta. Bueno, yo pensaba, a mí también, por mis propios intereses de investigación, el lugar de la escucha es un lugar transversal, además también por el mismo proceso vivido en el IPECAL, y lo pensaba muy a la luz de esta especificidad histórica de las categorías que mencionaba Gabriel. Y lo pensaba en términos de cómo llegar a comprender la escucha bajo las características socioculturales que tenemos en Colombia. Un país mediado por la violencia, el conflicto armado que hemos tenido históricamente. ¿Cómo comprender la escucha? Lo pensaba yo en términos de especificidad, cómo dejar de hablarlo como un concepto abstracto para poder llegar a aterrizarlo a las propias condiciones históricas que tenemos en Colombia. Entonces lo pensaba también, justo el miércoles hablábamos a partir de mi centro de investigación es la cultura punitiva, entonces me hacían la observación de hablar de cultura punitiva en México, no tiene las mismas, la misma especificidad, pero no tiene la misma visión que en una mexicana, por toda nuestra carga histórica. Pero lo estaba pensando, por ejemplo, frente a la escucha. Cómo llegar a comprender y leer la escucha, no como un concepto abstracto, sino por el contrario, bajo nuestras propias condiciones. Entonces, frente a las condiciones concretas que tienen nuestras madres comunitarias en los jardines infantiles, donde el ICBF también da unos criterios, donde deben entregar una planeación, donde tienen todo un sinnúmero de procedimientos y donde esta escucha se pierde. Por ejemplo, ahorita lo estaba pensando como intentando anclar estas dos intervenciones. Pero me surge una pregunta, aún subiendo un poquito, más, como articulando un poco más, y es frente al lugar del sujeto. Tanto Jefferson como Gabriel traen ese lugar de ese sujeto concreto que está en la escuela, que está en distintos escenarios, pero que yo pensaba un poco cómo recuperar a ese sujeto diverso en el marco de una propuesta de investigación. Entonces, ¿cómo dejar de investigar desde supuestos? Es decir, desde, bueno, yo soy socióloga y es una tendencia que tenemos los sociólogos horribles y es a inventar realidades, cómo llegar a dejar de lado esos análisis macro que pierden de vida al sujeto, su subjetividad, las relaciones que establece con los otros, cómo hacerlo evidente en el marco de una propuesta de investigación, en términos, pues igual sigue siendo en términos de una lógica positivista, donde tenemos unos objetivos, un estado del arte, una metodología, una recolección de información y unos resultados. Es posible llegar a pensarse esa recuperación de ese sujeto en el marco de esa estructura disciplinar normativa que, por ejemplo, nos da estas lógicas positivistas. Es desde allí que un poco estaba pensándome la pregunta, pero además un sujeto diverso, que en últimos es el sujeto en el marco de nuestra maestría. Y esa pregunta también la pensaba porque escuchando a Gabriel y a Jefferson, me recordaron cuando nosotros estábamos construyendo todo el eje político, que es el eje de sujetos, un poco las reflexiones que dábamos frente a esa misma negación de la diversidad, pero también la comprensión del sujeto desde la otredad, desde la unicidad, desde la complejidad misma que tiene el humano. Pero aún más ese reto que en el marco de una apuesta de diversidad tendría el investigar desde otros lugares posibles. Y por eso, por ejemplo, en el eje político
hay una fuerza muy grande a lo hermenéutico, y realmente en el eje de investigación también lo hermenéutico está muy, muy fuerte, porque eso nos da otro lugar de referencia distinto. Y esa pregunta además, y hago como varias, porque Jefferson hacía una pregunta y era frente al pensar crítico. Entonces, cuando planteaba, ¿cómo así que un profesor diga no sabemos escuchar? Esto mismo pasa frente al pensamiento crítico. Es posible que dudemos si realmente estamos pensando críticamente, pero el pensar crítico, ¿cómo lo anclamos frente a esta recuperación de un sujeto diverso en el marco de nuestras propuestas de investigación y lo que implicaría en términos teóricos, en términos metodológicos y en términos epistémicos? Es un poco la pregunta muy en el marco de lo que les convocará después de este escenario a los maestrantes. La pregunta quedó abierta, Moni, o bien para Gabriel o bien para No, para todos. Para todos, para los dos, pues porque los dos traen allí sin número de elementos desde lugares distintos. Por eso me parece interesante poder reflexionarlo frente a desde qué múltiples lugares podríamos recuperar a este sujeto diverso en la investigación. Ok, muy bien. Bueno, no sé si Jefferson o Gabriel tengan algo que decir, y si Jefferson, y si invitamos a las maestrantes y a los maestrantes a que participen, porque finalmente este espacio pues es pensado para ustedes y no podemos irnos sin que ustedes intervengan y participen, interactúen, y más aquellos, bueno, yo creo que todos los que tienen dentro, implícito o explícito, el tema de diversidad y de interculturalidad y bueno, todo lo que hemos hablado. Jefferson. Gracias. Bueno, a propósito de esta idea de abstraerse que plantea Mónica, gracias Mónica por la pregunta. Yo siento que la abstracción no es del todo nociva en tanto uno no se quede en la suspensión, ¿sí? Es decir, abstraerse es una facultad humana que le permite precisamente hacer algo que mencionaban hace un instante, y es esto de conceptualizar, es decir, de poder reflexionar acerca de cómo conceptualmente está organizada nuestra vida, desde los aspectos políticos, sociales, culturales, etcétera, ¿sí? Es decir, no es que sea del todo nocivo. Yo creo en el fondo que la filosofía en parte ha sido responsable de ese sujeto que se abstrae y se queda en la suspensión. ¿Sí? Se concibe al filósofo como alguien que está por allá elevado entre las nubes pensando en la sociedad, tanto que se le exige al filósofo, hey, más trabajo de campo porque usted no se dedica únicamente hay incluso personas que defienden que el filósofo únicamente se dedica a conceptualizar y categorizar. De resto, el trabajo de campo déjeselo al trabajador social, al sociólogo, etc. Yo siento que eso es falso, ¿sí? Es decir, es mi percepción, eso es totalmente falso. Creo que la experiencia es importantísima para precisamente generar aprendizaje. Eso es fundamental. Entonces, en ese sentido, yo haría un llamado a no quedarse en la suspensión. Nietzsche decía algo muy bonito: ustedes deseando elevarse y yo deseando bajarme, ¿sí? Bajarme. Sí, eso lo decía ahí el hombre. A propósito de este bajarse, hay una situación actualmente en Colombia que es un acontecimiento, es un fenómeno que me parece interesantísimo y que siento vale la pena rescatar, y es el trabajo que viene haciendo la Universidad del Valle en Cali luego de las movilizaciones en el marco del paro nacional del año 2021. ¿Sí? Salió en noticias estos movimientos artísticos, movimientos culturales, arengas, personas protestando en el marco del paro nacional del año 2021. En Cali pasa algo, y es que se crea el movimiento Resistencia, y allí está el símbolo de la resistencia en un puño extendido hacia arriba. Está allí en Cali, ¿no? Eso me parece lindísimo. Y la Universidad del Valle, recogiendo a todos estos grupos juveniles, hace algo a lo Paulo Freire y es crear espacios de círculo de la palabra. Es decir, vamos a reunirnos con todos estos jóvenes que están marchando. No podemos permitir que se pierda la movilización y necesitamos resignificar la movilización. Es decir, lo que vamos a hacer no es seguir caminando, ¿sí?
Y bueno, vamos a seguir caminando, pero necesitamos resignificar lo que estamos haciendo y se comienzan a gestar los círculos de la palabra y nace algo que se llama Universidad al Barrio, liderada por el profesor Carlos, que está allí muy como trabajando de la mano de todos estos muchachos de la Universidad del Valle y de estas iniciativas que se vienen gestando. En estos círculos de la palabra, en estos círculos donde se comparte la palabra, se educa para la educación, ¿sí? Se educa, perdón, para la escucha, se educa para la escucha. En estos círculos de la palabra se tiene clarísimo que es importante la escucha, pero una escucha alejada de lo que la escuela y la universidad han concebido hasta hoy. Y me explico de la siguiente manera. La criticidad o el pensamiento crítico, que también es una idea muy manoseada hoy en día, demasiado manoseada, ¿sí? Se tiene de la mano, se tiene anclada a la competencia, que es el imaginario global de lo que esperan quienes dictan las políticas públicas de educación en un país, por ejemplo, como Colombia. Aquí se educa para la competencia, ¿sí? Se educa es para la competencia. Y la criticidad está suspendida en el mismo plano de la competencia y eso me parece que es una cosa riesgosa, peligrosa y sigue haciéndole daño a las sociedades. Lo pongo en el siguiente ejemplo. Vamos a debatir. Se reúnen un grupo de personas en la universidad o en el colegio a debatir. Pero del debate no se espera la superación de paradigmas para llegar a conclusiones en las que todos acordamos esas conclusiones. No, lo que se espera en el debate es quién tiene la razón y quién está equivocado. Hay una competencia. Allí no hay escucha. Ahí es una confrontación. Lo que está pasando en Cali, en los círculos de la palabra, es precisamente ahí. Necesitamos sentarnos a escucharnos y escucharnos implica entender que el otro es diferente, piensa diferente y eso automáticamente me hace concluir que yo no puedo llenarlo de mis expectativas, yo no puedo invadirlo de lo que yo considero que él debería pensar. Es decir, en esa diferencia necesitamos mirar cómo construimos una sociedad. Es una cosa súper difícil de superar, más aún teniendo en cuenta una historia genética del Estado colombiano. Es decir, somos una sociedad que el conflicto lo atraviesa desde hace más de 70 años. Es una cosa loquísima. Entonces, ¿cómo comenzamos de nuevo a pensar esta idea de la escucha y del compartir la palabra? A mí me parece muy bonito ese sentido, porque es que la Universidad del Valle esto lo adopta a propósito de la intervención de Ernesto, ¿verdad? Su merced me corrige si estoy equivocado. A propósito de la intervención de Ernesto, esto lo adopta es precisamente de la manera en cómo se mueven los grupos indígenas y las comunidades indígenas en Colombia, ¿sí? Vienen haciendo un trabajo bien interesante de precisamente eso. Ellos decían, no, vamos a caminar la palabra, es decir, vamos a marchar, pero vamos a caminar la palabra, vamos a dialogar y es necesario pues escuchar. Este es un llamado de atención a las personas que detentan el poder. Bertrand Russell decía que el daño más grande que uno le puede hacer a la sociedad es detentar el poder y no saber agenciar el poder, ¿sí? No saber agenciar el poder. Y este es un llamado de atención precisamente a quienes detentan el poder y no saben responsabilizarse del poder que están detentando. Es decir, me refiero al Estado, a los gobernadores, a los políticos, incluso a los profesores, a las personas que de alguna u otra forma tienen esa posibilidad de tejer conversación. Es un llamado de atención a ellos, porque precisamente mientras que la escuela en algunos casos está tratando de enseñar a escuchar, pues uno en los debates ve cosas totalmente diferentes. Es decir, allí los políticos no se escuchan, allí los políticos caen en una cantidad de falacias impresionantes, allí los políticos apelan a otro tipo de cuestiones como las emociones, sin querer decir que apelar a las emociones sea del todo nocivo, pero apelan a otra serie de circunstancias y uno de plano no ve cuáles son las apuestas precisamente por pensar el avance de la sociedad o en una sociedad como la colombiana, ¿sí? Entonces, este es un llamado a ellos, es decir, necesitamos alejarnos un poco de este escenario de la competencia, de pensar que todo es competitivo, es que, decía un profesor alguna vez equivocadamente, qué tristeza, que, vuelvo, insisto, el mal agenciamiento del poder. Ya veremos cuando salgan del colegio los que tienen 5, ellos serán los que tengan los altos cargos.
Los que tengan 2.5, 2.7, 3, ellos ya los veremos manejando taxi. ¡Qué equivocado! ¿Sí? Es decir, ¿cómo medimos lo que implica la humanidad y la condición humana de alguien a partir de un número? ¿Sí? Como si fuéramos, ya lo decía, se me olvidó ahora el vocalista de Pink Floyd, ¿no? Como si fuéramos ladrillos, ¿sí? Como si fuéramos cosas que ponemos encima sin pensar más. Voy a detenerme ahí porque es que yo hablo demasiado y ya mejor me hago silencio. Ahí puedo No, acotar a lo que hizo que nos compartió Jefferson, por claro que supuesto. sí, Gabriel. Sí, sí, sí. Lo que nos comparte no es menor. O sea, hay que rescatar ese sentido del compartir, como dicen los zapatistas, la compartencia, y que fluya la palabra, y son en esos espacios o en esos colectivos, por chiquitos que sean, que realmente se hacen los cambios y se hacen y nacen los fenómenos sociales que no los vemos, que no son visibles, que no llegan a ser visibles. Es como que estamos en un iceberg de problemas donde en las ciencias sociales, en la academia, no sé, trabajamos interculturalidad, los movimientos sociales, etcétera, la democracia, pero hay problemas más importantes que nos hacen y que son problemas que llegan a ser fenómenos de época, que llegan a ser fenómenos y problemas importantes que nos hacen como sujeto, que nosotros mismos los encubrimos, que el mismo Estado el Estado, el sistema, etcétera, nos llega a ocultar, a tapar. Y esa es la importancia, el espacio de comunicación, pero de una comunicación real. Dice Estela Quintar, desde lo micrológico se hace a lo macrológico. Entonces son esos espacios que hay que aprovecharlos, de compartir, donde lo que dicen, no, o sea, estamos en la escuela, en el modelo de educación por competencias, pero ¿por qué competir? ¿Por qué no trabajar juntos de manera comunitaria? Es una reflexión que nos trae muy importante Jefferson. Y yo, tal vez para compartirles y con la pregunta que nos traía nuestra querida Moni, que dice, ¿cómo traer al sujeto? ¿Cómo recuperarlo desde la investigación? Siempre tenemos y explicamos las realidades, tratamos de explicar las realidades, pero hacemos una explicación de la realidad desde la externalidad. Hacemos una explicación de sujeto-objeto. Los problemas sociales, los sujetos los estamos viendo como objetos, ¿no? El conocimiento que se crea son criterios de verdad únicas. Por eso tenían los problemas en la antropología, la sociología, etcétera, de que hacen investigaciones, pero meramente son pequeños análisis, pinceladas de descripciones, etcétera. Pero no así una investigación real. O sea, hay que poner la centralidad del sujeto, donde la relación de conocimiento sea sujeto-sujeto con el mundo de la vida, con el mundo cotidiano, ¿no? Construir conocimiento de manera histórica, donde no hay verdades categóricas, donde hay que poner en duda lo que nos dicen, hay un distanciamiento crítico y dialéctico también en ese pensar teórico que estamos acostumbrados, hay una exigencia, eso es muy importante, salirnos del pensar teórico que llega a ser explicativo, descriptivo, que hay lógica de razonamiento funcional, patriarcal, dilemático, etcétera, a un pensar histórico que puede ser comprensivo, amigable, interpretativo, donde la lógica del razonamiento sea compleja. Por eso la importancia que nos trae pensar en abstracto, pensar en esa lógica compleja, donde hay ese distanciamiento en la recuperación del sujeto con el sujeto, pero con el mundo de la vida y la vida de manera cotidiana. Y bueno, tratando de responder un poquito a la pregunta de Moni y articulando la participación de Jefferson. Y gracias. Bien, gracias Gabriel, gracias Jefferson por tus reflexiones también. Bueno, yo creo que, no sé, por temas de tiempo, creo que estamos ya como cerrando este primer escenario de conversatorio, de reflexión. No sé si nos quede algo pendiente para nuestros invitados especiales de la noche de hoy, o si no, pues para continuar con el próximo escenario que nos espera, que es ya la presentación de proyectos de maestrantes. Entonces, No, no sé. darle las gracias a Jefferson y a Gabriel, de verdad que fue un encuentro maravilloso en donde nos lograron atrapar, o por lo menos a mí,
en donde quería como estar ahí tomando nota de todo lo que decían y de todo lo que nos estaban enseñando. Entonces, pues acá, bienvenidos a esta maestría. Cuando quieran venir como invitados, todas las veces que quieran, acá las puertas están abiertas. Mejor dicho, es que no necesitan invitación, con eso les digo todo. Acá los esperamos, ya el otro año tendremos espacios más presenciales. Obviamente, pues también la pandemia nos ha enseñado a adaptarnos a otras realidades y pues hay que aprovechar esos espacios que hemos ganado, si no, por ejemplo, no tendríamos el gusto de compartir con Gabriel, ¿no? Pero bueno, entonces, infinitas gracias a los dos. Moni, también muchas gracias por traer estos invitados maravillosos. Y bueno, gracias, que descansen. Nosotros acá seguimos porque la jornada es larga y mañana también, escuchando aquí a nuestros maestrantes. Bueno, no sé. Gracias a ustedes. Antes de cerrar, Aquiles, si quisieras decir algo, que tienes la manita alzada, que te vi desde el que estaba interviniendo ahorita y creo que retomaste participación. Adelante, Aquiles. Sí, buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, pues me nace una pregunta con todo lo que he escuchado el día de hoy. Y es la siguiente. ¿Cómo un docente regular puede articular lo que ustedes dicen, más los lineamientos y los requerimientos que le exige a uno la institución, las instituciones y el Estado, con esos lineamientos que nos plantean esas condiciones? ¿Cómo puede uno articular eso? Porque, o sea, los lineamientos nos dicen otra cosa y pues lo que plantean ustedes es muy interesante, pero ¿cómo hace un educador regular para no salirse de esos lineamientos? Si esos lineamientos hasta se lo evalúan. Esas características que plantea el Ministerio de Educación y todas las normas no las evalúan, y si no calificas te vas. Así de sencillo. Si tú te pones a hacer otra cosa, te vas, te largas, te echan, te botan, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o sea, los docentes regulares, implementar eso? De pronto hay unas ideas de pronto que no conozco y me puedan servir para poder abordar esta situación. Porque, sin embargo, el docente va a seguir siendo igual de acuerdo a lo que hacen, lo que le pide el gobierno, el Ministerio de Educación. Nos tienen de la nariz. Entonces no podemos hacer mucho. Entonces, ahí ¿cómo podemos articular esas dos cosas sin que de pronto pues lleguen a mayores o no estar en un extremo o el otro? No sé, pues esa es la pregunta que me nace a mí. Gracias. Yo podría responderla así muy cortita y breve. Gracias, Aquiles. Es una pregunta muy importante y que no es la primera vez que la escuchamos, porque también, bueno, ahora actualmente yo soy docente en la Universidad de Antropología en una materia que es planificación y proyecto y tesis de grado, que también se trabaja con normas y parámetros estructurados que debemos cumplir. Pero creo que ahí está el juego del docente de utilizar ciertos dispositivos didácticos, metodológicos, sin salirte, sin negar lo que te está dando la norma, pero usar la norma, darle otro sentido a esa norma con esos dispositivos. O sea, no salirte, no negarla, por supuesto, pero sí utilizar ciertos dispositivos didácticos que te puedan ayudar a comprender de otra manera, de otra mirada, ese sentido normativo, esa propuesta de educación, donde vayas articulando y jugando con los dos. Obviamente va a ser una tarea más difícil, por supuesto, porque de por sí tienes que seguirte y regirte bajo esos parámetros. Creo que está el juego ese que tú puedes tener con los contenidos mínimos de esos parámetros y ir trabajando con las propuestas y pautas didáctico-metodológicas para tener otro tipo de mirada.
Entonces, es como que está en juego eso para poder realizar, pero sí se puede, sí se puede. Han habido varios proyectos de muchos estudiantes colombianos que han sido parte de IPECAL, que no son ajenos a esa estructura normativa del Estado colombiano, del Ministerio de Educación, pero que sí entran al juego de poder trabajar y utilizar ciertos dispositivos que no vayan a negar la normativa, por supuesto, y esa estructura, pero sí que puedan hacer la activación crítica del sujeto, la recuperación del sujeto, la importancia del pensamiento epistemológico, de la epistemología del sujeto. Muchas gracias, doctor. Jefferson pidió, dale. Es que estoy acostumbrado le digo a los chicos, deben utilizar la manito. Entonces, es la costumbre. Sí. Aquiles, muchas gracias por la pregunta que tú haces. En efecto, como dice Ernesto, sí, es una pregunta que nos encontramos en estos espacios porque es una preocupación latente de los maestros. ¿Qué hacemos para hacerle frente? Muchas veces los maestros incluso le hacen frente. Bueno, ¿qué hacemos para hacerle frente a eso que tú propones, ¿sí? A ese panorama que tú planteas? La cuestión está, siento yo, en dos aspectos. La primera, en rastrear las causas de, y la segunda, saber a quién hacerle frente. Cuando el estudiante le hace frente al profesor criticando el plan, la malla, etcétera, el estudiante le está haciendo frente a quien no corresponde, porque finalmente el profesor está haciendo lo que tú mencionas. Debe seguir unos lineamientos, etcétera, etcétera. Cuando el profesor le hace frente al coordinador académico o al coordinador académico de la universidad, en este caso, o al decano, le está haciendo frente a quien no debe hacerle frente, sin querer decir que no tenga esa persona responsabilidad. Lo que quiere decir es que le está haciendo frente a quien no debe hacerle frente. Aquí es donde pienso yo quién es la causa de, ¿sí? Las políticas públicas son direccionadas por el Ministerio de Educación en el caso de Colombia. Pero ¿quiénes son los que determinan cuáles son las políticas públicas? No son pedagogos, sino son profesores. Y aquí aparece un elemento que es el segundo que quiero mencionar, que considero que es importante, y es, yo siento que no solamente los profesores universitarios, sino los profesores de la escuela, de la educación media y básica, también deben investigar. Deben investigar, deben organizarse con base en semilleros de investigación para que sean ellos los que propongan las políticas públicas al Ministerio de Educación. Que sean los profesores desde las necesidades del día a día quienes sean capaces de proponer las políticas públicas al Ministerio de Educación y no que sean, sin querer decir que no tengan el matiz para hacerlo, pero no que sean ingenieros proponiendo políticas públicas para educación, ¿sí? Que no sean economistas proponiendo políticas públicas para la educación. Porque es que los economistas y los ingenieros, su campo de acción está en un lugar diferente al campo de acción en el que nosotros nos movemos a diario. Por eso muchas de estas políticas públicas no se siguen del estado actual de la realidad de los colegios y de las universidades. Pero entonces eso implicaría una tercera cosa, y ya con esto cierro, y es el docente, aparte de investigar, debe continuar preparándose, pero muchas veces el docente no lo hace. Y yo aquí hago una pequeña acotación, no lo hago en ningún momento por pero sí siento que hay que decirlo. Estos espacios son importantísimos. Por lo menos yo esperaba más participación de los maestrantes, de las preguntas que los maestrantes sean capaces de hacer precisamente en un escenario en donde estamos hablando de algo que nos debe preocupar a todos. Aquí es donde salen las ideas y las preguntas para proponerlas. Aquí es donde salen los proyectos. Ustedes mismos están diciendo que aquí están los proyectos, ¿sí? Que proponen posibles políticas públicas para cambiar la realidad de la educación en la que nosotros nos estamos. Pero ahí pasa algo, ahí sucede algo. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hablar? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué nos pesa tanto que no nos permite liberar la palabra? ¿Sí? Eso es básicamente como lo que quería decir. Hay que investigar, hay que leer y hay que arriesgarse a la pregunta. Decía Freire, hay que arriesgarse a una pedagogía de la pregunta, ¿sí? Eso es como lo que tendría para mencionar.
Bueno, muy bien. No lo dije yo, lo dijiste tú, ¿cierto? Y te agradezco de verdad por decirlo y también le quedan a uno la reflexión y las preguntas frente a eso, ¿cierto? Nos falta. Tanto por hacer, pero entonces, ¿qué es? ¿Miedo? ¿Falta de lectura tal vez? ¿Falta de apropiación, de tener ese empoderamiento en- yo creo que es tarea de todos. Acá esto no lo mencionaban, aquí hay que trabajar en red, o si no vamos a seguir por los mismos y los nietos y los bisnietos en unos años más adelante van a estar diciendo lo mismo y van a estar hablando de las teorías que hay y van a estar diciendo mil cosas y vamos a seguir en lo mismo, quejándonos y diciendo, pero no cambiamos y nos quedamos callados. Ya siento decir que no tenemos tiempo para dar la palabra, ahora se animaron, pues porque tenemos la agenda súper ajustada. Ustedes saben que vamos hasta las 10 de la noche y ya estamos corridos, pero valió la pena, de verdad, Jefferson y Gabriel, que muchas gracias. Ojalá en algún momento nos podamos encontrar para tomarnos un buen café y conversar de esos temas tan interesantes y de estos autores que ustedes me hicieron recordar cuando hice mi maestría y que de verdad que quedaron ahí, dejan huello y realmente han dejado un legado, que eso es lo que también nosotros debemos hacer, ¿no? Dejar un legado en este paso, en este trasegar por la vida. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Que tengan una linda noche. Un A abrazo. Igual, ustedes, muchas gracias. igual, un Un abrazo abrazo inmenso. fuerte. Te cuidas. Gracias. Chao. Bueno, Sebastián. Bueno, entonces